Saludos a todos, ya nos conocemos. Y bueno, para dar continuidad a esta cuestión y pasar al seminario número 2 de Lacan, yo quisiera hacer una pequeña introducción sobre cuál es el propósito en su momento para Lacan de este seminario. Si se dan cuenta, este seminario fue dictado en el 54-55, es la plena época de lo que Lacan llamó su retorno a Freud. Si no tienen el contexto de qué es esto del retorno a Freud, voy a hacer una pequeña síntesis, porque justamente una de las cuestiones esenciales para el retorno a Freud fue cómo conceptualizar al yo. En esta época, en el 54, una de las líneas predominantes del psicoanálisis era la teoría de la psicología del yo, que dirigían esencialmente Hartmann, que era el más importante teórico de ellos, Chris y Lowenstein. Importante porque Lowenstein fue el analista de Lacan. Interesante anécdota, ¿no? Muy poco ético por parte de Lowenstein, pero bueno, Lowenstein hizo referencia no una vez, sino algunas veces sobre que Lacan era inanalizable. Bueno, como podrán darse cuenta, eso es una nueva categoría en psicoanálisis. Nadie que yo ubique puede decir con claridad qué es esto de que alguien es inanalizable. Creo que ahí Lowenstein hubiera tenido que dar cuenta de que quiso decir con que Lacan era inanalizable. Bueno, ¿qué creen? Todo esto tiene que ver con el yo. Ahora van a ver por qué. Si recuerdan, el seminario 1 son los escritos técnicos. Este segundo seminario es el yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica. Ese era el título completo. ¿Por qué la preocupación del yo? Bueno, el primer trabajo propiamente analítico de Lacan es el estadio del espejo. ¿Cuál es el subtítulo de ese texto? Como formador del yo. Es un texto que Lacan da en un congreso de Marienbad en 1936. Lacan se molesta porque no le permiten terminar su argumentación. Ernest Jones, lo interrumpe. Lacan se levanta enojadísimo y se lleva su ponencia y no la deja para que sea publicada en las memorias del Congreso. La participación de Lacan no está incluida en la memoria porque Lacan se enojó que lo interrumpieran. Un joven psiquiatra de 37 años, Lacan dijo: Nanay, yo no les dejo mi texto. Posteriormente hay una reformulación de la cual solo tenemos referencias un tanto por ahí perdidas y bueno, hasta el que nos llegó a través de los escritos 1. ¿Qué plantea Freud en ese texto? Bueno, plantea algo que estaba totalmente en oposición a los contemporáneos de su tiempo. El yo es engañoso, el yo incluso tiene una función de desconocimiento, incluso es la base del conocimiento paranoide. Incluso en momentos Lacan lo dice paranoico. Vean la diferencia respecto de un Hartmann, de un yo, libre de conflicto, por ejemplo. Bueno, eso es algo absolutamente inaudito. Absolutamente inaudito. Si se dan cuenta, en esta primera clase del seminario 2, Lacan apela al texto del Yo y el Ello de 1923, donde Lacan nos da quizás la forma más acabada en la cual conceptualizaba al yo. ¿Okay? ¿Cómo conceptualizaba Freud en esa época? 1923, al yo.
Si ustedes se remiten a ese texto, lo que nos dice Freud es que el yo es un siervo, tiene tres amos. Tiene por un lado al ello, que además, si ustedes ven el esquema el esquema que Freud pone en ese texto, pues el yo no es más que una parte diferenciada del ello, que está en contacto con la realidad. Entonces, el yo ni siquiera tiene una condición autónoma e independiente. En realidad, incluso cuando usa la metáfora del caballo, Freud dice, ni siquiera el yo tiene fuerzas propias. Las fuerzas las saca del ello. Y bueno, el ello como uno de los amos a los cuales tiene que servir el yo. Con sus pulsiones y sus tendencias solamente a ser descargadas. Permítanme un ejemplo, una pulsión sexual. Bueno, ¿cuál es el otro amo? Fíjense nada más, no los pone en ese orden Freud, pero yo me voy a permitir plantearlo. El otro amo es el superyo, que es exactamente lo contrario al ello. El superyo es la moral, es cómo se te ocurre hacer eso, cómo se te ocurre pensar eso. Y bueno, ese es otro de los amos que planteaba Freud, que le servían al yo. Que el yo servía a ellos. Bueno, imagínense, ese es el conflicto psíquico en Freud por excelencia. Una pulsión que intenta salir y manifestarse. Y por el otro lado, el superyo que califica moralmente esa tendencia. Ese es el conflicto. Una tendencia en sentido opuesto y contraria dentro de nosotros mismos. Como si esto no fuera suficiente, Freud habla de que hay un tercer amo para el yo. Ese tercer amo es la realidad exterior. Freud tiene, el yo para Freud tiene que hacer malabares para poder servir a estos tres amos. Por supuesto, es un dicho muy popular, ¿no? Quien sirve a dos amos con alguno queda mal. Imagínense servir a tres. Bueno, es el caos total. Entonces, justamente Freud nos está planteando un yo así, que es siervo de, no es autónomo. Pensar en un núcleo libre de conflicto es una idea verdaderamente ortopédica y absolutamente fuera del contexto del trabajo, por ejemplo, de Freud, pero yo diría, por ejemplo, de Melanie Klein o de cualquier psicoanalista. Sin embargo, esta teoría del yo era lo que postulaba, totalmente en contra de Freud. Fíjense por qué Lacan plantea el retorno a Freud. Porque para Lacan esas conceptualizaciones eran simple y sencillamente opuestas a todo el trabajo que había planteado Freud. Tomaron una parte de Freud y se quedaron con esa parte eliminando todo lo demás. Si se dan cuenta, al terminar esta primera clase del seminario 2, Freud dice, Lacan dice, y bueno, ya se imaginarán qué hicieron con la pulsión de muerte. Pues sí, simple y sencillamente, hasta un freudiano ortodoxo como Jones no le gustaba la pulsión de muerte. Entonces, fíjense, lo que hace Freud es postular un yo particularmente distinto y diferente a lo que la psicología y la mayor parte del psicoanálisis había planteado previamente. Era radicalmente distinto lo que planteaba Freud. Y en esa cuestión de diferencia, lo que hace Lacan es radicalizar estas concepciones. Si ustedes se van a su tesis doctoral, en un texto que se llama Nuestros antecedentes, que pueden también encontrar en Escritos 1, Lacan nos dice que, bueno, él entró al psicoanálisis por el síntoma, pero particularmente por el síntoma psicótico. Fíjense lo interesante del asunto y van a ver por qué esto se conecta con el yo, ¿ok?
¿Dónde está lo interesante de este asunto? Bueno, Lacan dice, la psiquiatría ve al síntoma como algo a ser remediado. Hay un síntoma, hay que remediarlo, hay que arreglarlo, hay que quitarlo porque ese nos estorba, particularmente, por ejemplo, los delirios. Bueno, para un psiquiatra es un éxito quitar el delirio. ¿Qué decía Freud al respecto? El delirio no es más que una forma de curarnos, es un intento de curación. Bueno, pues eso es lo que hace la psiquiatría, ¿no? Entonces, el síntoma, como psiquiatras que eran, pues simplemente lo que buscaban era prácticamente, al igual que el síntoma médico, desaparecerlo. Entonces Lacan dice, eso no me servía en lo absoluto. Entonces, ¿qué me permitía trabajar el síntoma desde otro lugar? Freud. Freud me permitía trabajar el síntoma desde otro lugar. Para Freud, ¿qué es el síntoma? Una fórmula de compromiso. ¿Qué es una fórmula de compromiso? Bueno, está la pulsión del ello, está la pulsión del superyo, bueno, no la pulsión, la emoción del superyo, entran en conflicto y se hace una mezcolanza. Se conjugan ambas dinámicas que Freud llamaba proceso primario y proceso secundario. Bueno, el resultado de esto, lo que en el texto del inconsciente llama los mestizos, fíjense los mestizos, ¿por qué? Porque vienen de dos orígenes, era el síntoma, lo que posteriormente Freud llama las formaciones del inconsciente, que por cierto es el título del seminario 5 de Lacan, las formaciones del inconsciente. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver el síntoma con el yo? Lacan, años posteriores a este seminario, y aquí lo deja entrever, nos dice, el yo es el síntoma por excelencia. El yo está estructurado esencialmente como un síntoma. ¿Por qué? Porque es una fórmula de compromiso. Se podrán dar cuenta por qué inicia hablando del yo y el ello. El yo tiene que hacer malabares para complacer a tres amos y de ahí resulta el yo. Se dan cuenta cómo Lacan entra por el lado del síntoma porque era el único que le explicaba de manera distinta a la medicina y a la psiquiatría que era un síntoma. ¿Y qué les digo de 1926, de 26 con inhibición, síntoma y angustia, cuando Freud dice, ¿en qué creen? El síntoma es una forma de satisfacción. Por eso, el enfermo se aferra a su síntoma. Una parte sí la quiere solucionar, pero otra, ciertos residuos, se agarra de ella, porque es una forma de satisfacción paradójica, compleja, pero una forma de satisfacción. Bueno, ¿qué creen? Toda esta formulación que les estoy planteando como introducción al seminario no nos deja más que ver la novedosa, incluso a la fecha, si ustedes leen esta primera y la segunda clase de este seminario, no deja de ser absolutamente en muchos campos novedosa y irruptora de cómo se conceptualiza al yo. Lacan es radical con esta forma de replantear al yo siguiendo a Freud y basándose en los aportes que da Lacan desde, por ejemplo, el estadio del espejo. Voy a hacer una síntesis terriblemente apretada y como podrán darse cuenta, toda síntesis terriblemente apretada, más vale que le tengan mucha precaución. ¿Qué nos plantea Lacan siguiendo a Vallon? Porque Vallon es el primer psicoanalista psicólogo que se detiene en esta cuestión del estadio del espejo. Bueno, lo que nos plantea es que en algún momento determinado, usualmente entre los 6 y los 9 meses, un bebé frente al espejo asume jubilosamente su imagen. ¿Cómo asume esa imagen? Bueno, Lacan dice, aún sin hablar correctamente, sin poder hablar, todavía fragmentado neurológicamente, el niño se ve como una totalidad engañosa y muy poco sostenible. Sin embargo, el niño se ve así, por supuesto reforzada
reforzado por esta madre que lo carga y dice, sí, ese es mi pequeño. ¿Y qué nos dice Lacan? En una operación en la cual el niño se precipita en esa imagen, ¿m? Queda enajenado a una imagen que no es la de él en el sentido estricto. La imagen sí es la de él, pero eso no es de él. Por eso se enajena. Y bueno, basta poner a un niño, incluso también a un adulto, frente a un espejo y si le preguntan dónde estás, va a decir allá. Si ustedes se van al texto de El estadio del espejo, ustedes van a leer cómo Lacan dice, en un momento en donde la inteligencia instrumental del chimpancé está por encima del humano, uno dice, ¿cómo? ¿Cómo que una inteligencia instrumental por encima de lo humano? ¿Cómo que el chimpancé en ese momento está por encima de nosotros? Claro que sí. ¿Saben cómo? El chimpancé no se identifica con esa imagen. En un primer momento puede reaccionar a ella, pero cuando se da cuenta que es un reflejo, lo trata como un reflejo. No se identifica ni se precipita en ella. Ya se dan cuenta por qué pone al estadio del espejo como el modelo del yo. ¿Mm? De ahí parte toda esta concepción de Lacan, que vamos a leer ahora, de que el yo es otro. ¿Mm? Cuestión que viene desde Rimbaud. Bueno, el yo es otro, es algo que está afuera, que me es ajeno, pero que yo me precipito allá. ¿Mm? Bueno, ¿qué creen? La siguiente parte, Lacan con una crítica muy concretita y muy interesante, plantea, bueno, esta cuestión del estadio del espejo genera una lógica propia. ¿Cuál es esa lógica? Y bueno, lo podemos ver con una enorme claridad cuando vemos la vida amorosa en lo humano. ¿Eh? Ustedes escuchen un discurso de un par de amantes, particularmente cuando inician. ¿Eh? ¿Cómo es ese discurso? Bueno, somos iguales, nos gusta lo mismo, basta verla a los ojos para saber qué quiere, todo es perfecto. Piensen en el espejo, en donde si yo hago así, el espejo me regresa lo mismo. Si yo hago así, el espejo hace lo mismo. Si yo hago así, el espejo me responde exactamente igual. Ahí está atrapamiento de la imagen. Entonces los enamorados dicen, somos el uno para el otro, en una perfecta sincronización y armonía. ¿Eh? Nos gusta la misma música, sé que le gusta comer, es perfecta. Pero en un malvado día, yo voy a decir, y la otra va a decir, a ver, espera, va de nuevo. No, me engañaste, yo suponía que eras otra persona, ¿cómo es posible que hagas eso? Traición, si no hay una mediación simbólica, ¿ok? Si no hay una mediación simbólica, ¿dónde podemos ver esa dificultad de mediación simbólica? Justo en la psicosis. El perseguidor siempre fue alguien a quien amamos. Si no, pregúntenle a M, cuando ataca a la Duflo, había sido una de sus artistas más admiradas. Pues, ¿qué creen? La ataca. ¿Mm? Le tiró a matar, ¿eh? Afortunadamente la Duflo mete la mano y solo la lastima de la mano. Vean quién es el perseguidor de Schreber, Flesching, el amadísimo doctor del cual tenía en la mesa de trabajo de su esposa su fotografía. Por años estuvo la fotografía de Flesching. Pero ¿qué pasa con el segundo problema, con el segundo trastorno de Schreber? Cuando Schreber entra en esta segunda crisis y le plantea a Flesching lo que le está pasando, Flesching dice, no, cada vez está peor este hombre, hay que internarlo. Descalifica absolutamente todo lo dicho por Schreber. ¿Qué ocurre con Schreber? De ser ese médico confiable,
y al cual corre cuando empieza esta segunda crisis, se convierte poquitito tiempo después de esto en su perseguido. ¿Se dan cuenta? Entonces es lo que llama posteriormente en algunos textos Lacan el asesinato hegeliano. Es o tú o yo. ¿Mm? Obviamente estoy exagerando y llevando esto a un nivel un poquito extremo, pero bueno, no me digan que no muchas relaciones amorosas. Ese príncipe encantado se convierte en un sapo asqueroso. Y la princesa adorada y dulce se convierte en una pantera furiosa y rabiosa. Entonces, retomando, si no hay mediación simbólica, esto está destinado a un conflicto irresoluble, ¿no creen? Hay traición, hay algo que finalmente me genera una cuestión de... Es tu teléfono, perdón. Entonces, importante ubicar esto, ¿no creen? Porque esto nos permite una visión bastante más compleja del fenómeno del que nos va a hablar Lacan. Entonces, ¿qué plantea de este estadio del espejo como formador del yo? Bueno, que el yo, no podemos basar en el yo la parte esencial de la subjetividad humana. Todo lo contrario. Si nos vamos un poco a la definición griega del yo, pues seguramente lo saben, tenía que ver con máscara. ¿Cómo pensar esa máscara? Bueno, pues si ustedes se dan cuenta y están con sus cuates, pues tienen una cara, ¿no? Y si están con sus papás, pues tienen otra cara. Y si están con una conquista posible, pues tienen otra cara. Hablan de otras cosas. Bueno, ese es el yo. ¿Eh? ¿Y qué tal si están solicitando un trabajo? Bueno, tienen otra cara. Ya se dan cuenta, el yo, desde Freud también, es un cúmulo de identificaciones. Es por eso que Lacan trabaja esta cuestión de esta identificación con la imagen que nos precipita y nos enajena. Bueno, ese es el yo. ¿Ok? Esta es un poco la introducción que les doy de dónde estaba el problema, qué estaba trabajando Lacan y por qué le era tan importante el trabajar el yo para Lacan. Este era uno de sus pilares para hablar del retorno a Freud. Estas escuelas que se decían psicoanalíticas ponían el centro y lo esencial del trabajo analítico en el yo. Por supuesto, para Lacan eso era una traición a Freud y por ende al psicoanálisis mismo. No había posibilidad de un desarrollo teórico sostenible y sostenido desde una concepción así del yo. ¿Correcto? Entonces, bueno, si ustedes no tienen alguna pregunta o un comentario en torno a esto, yo me iría ya directamente al seminario, que como en otras ocasiones, como en ocasión anterior hicimos, bueno, yo me voy a permitir leer algunos extractos del seminario para después explicarlo. Ojo, si ustedes se remitieron al texto y quieren de alguna manera comentar algo que yo no incluí, por favor, basta que abran su micrófono para que podamos dialogar en torno a esto, ¿correcto? Entonces, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, un comentario, alguna observación hasta lo que ahora he planteado? Perfecto. Ajá. Bueno, vámonos al seminario. En este seminario igualmente los títulos en realidad los pone Miller, no los puso Lacan. Y dice, empieza Lacan diciendo, definir la naturaleza del yo lleva muy lejos. Más abajo dice, nuestra mira de este año es el yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica.
Pero no solo en esta teoría y en esta técnica tiene el yo un sentido, y eso complica el problema, ¿no? Fíjense cómo en realidad lo que está haciendo Lacan es problematizar toda esta cuestión del yo, ¿no? Un poquito más adelante dice sobre aquello radicalmente nuevo que en lo que concierne a esta función introdujo la teoría de Freud. Fíjense, Lacan aporta cosas, pero estrictamente en base a lo planteado por Freud, ¿ok? Más abajo dice, los resultados que hemos llegado a alcanzar serán integrados casi por completo en la nueva fase en que ahora retomamos la teoría de Freud, que sigue siendo nuestro hilo conductor. 2 puntos. No olviden que este es un seminario de textos. La nueva perspectiva abierta por Freud estaba llamada a abolir las precedentes. Sin embargo, por 1000 flancos, algo se produjo en el manejo de los términos teóricos y reapareció una noción del yo absolutamente distinta de la que implica el equilibrio del conjunto de la teoría de Freud, y que, por el contrario, tiende a la reabsorción, como se dice además, con toda claridad, del saber analítico en la psicología general, que en este caso significa psicología preanalítica. Fíjense cómo empieza la crítica de decir, lo que hicieron los post-freudianos fue incorporar el descubrimiento de Freud a algo pre-freudiano. Ahí se darán cuenta dónde está toda esta versión de Lacan de es una desviación y es una traición a Freud. Y al mismo tiempo, puesto que teoría y práctica no son separables, la relación analítica, la dirección de la práctica, vieron cambiar su orientación.